Lo siguiente sería hacer las UVs. ¿Cómo podemos hacer las UVs? Podríamos hacerlas todas juntas en un mismo set. De esta manera todas tendrán la misma calidad de textura de forma proporcional entre ellas y las podemos replicar y reutilizar tantas veces como queramos. Entonces si queremos hacer una barra de un bar o lo que sea, lo podemos aprovechar dentro del mismo espacio. Bien, para el tema de las UVs, la última versión de Blender, o las últimas versiones de Blender más bien, tiene una opción muy buena. Yo me voy a clico aquí en la opción de UVs, ¿vale? Y ya me entra directamente para hacer las UVs. Voy a salir tabulador, número 5 para quitarme la vista perspectiva, selecciono todo y tabulador. Antes no se podía, pero ahora puedo seleccionar varios objetos que están por separado y hacerles las UVs en conjunto. Lo que si se utiliza algún add-on como los que suelo utilizar yo, pues puede dar problemas a la hora de organizar las UVs. Así que a veces tocará juntarlo y luego separarlo. Pero bueno, por ahora podemos hacerlo de esta manera. Las botellas, que me habré dejado calcular alguna. Oh, no me he dejado calcular ninguna, vale. Las botellas hay que buscar que se desplieguen de la forma que tengan la menor tensión posible, ¿vale? Que el desplegado sea lo más ajustado que podamos. Lo más fácil es buscar dónde no se va a ver el corte, que en el caso de las botellas, lo más sencillo es aquí abajo de esta parte, porque ahí el corte es muy complicado de ver. Lo selecciono en todas y ahora lo vamos a marcar como un sim. ¿Cómo hacemos eso? Pues U Mark Sim. La alternativa que tenemos es venirnos aquí a UVs y le damos a Mark Sim. La U es más rápida. Y como nos fijamos, ahora este loop ha cambiado a rojo. Lo que tenemos aquí es el desplegado que ya tenían, pues al haber trabajado con primitivas o objetos que ya tenían alguna clase de desplegado, pues esto es lo que ha quedado después. Si ahora intentamos hacer un desplegado, que sería darle a un grab en el mismo menú de UVs, veremos cómo ya empieza a verse que hay algo, pero se está sobreponiendo un montón de geometría, superponiendo y haciendo cosas muy, pero que muy raras. Lo siguiente que vamos a cortar o a recortar van a ser las bases de las botellas. Puedo comentar que lo que estoy haciendo es Shift y Alt para seleccionar los loops, que entonces cuando detecta que hay loop, pues te selecciona. Si no detecta que haya loop, pues no selecciona. Bien, y aquí me ha seleccionado las caras, que no me sirve porque me va a seleccionar otros edges. ¿Cómo lo arreglo esto? Pues bueno, por ahora le voy a añadir un loop por aquí y voy a repetir el proceso. Seleccionando. Tú, tú. Aquí ya que tengo seleccionado todos los colores de las botellas, podría añadirle un bevel si quisiera que pues, me lo hiciera un poquito más suavizado. Y esa formita al final del objeto a todas las botellas de forma proporcional. Entonces he de ir con cuidado. Pero es un detalle tan minúsculo. Estamos trabajando en low poly que sinceramente yo ahora mismo no lo voy a hacer. Lo mismo de antes. U Marksim. Bien, ahora hemos hecho el corte tanto de la parte de abajo como la parte superior. Un grab. Veremos cómo ahora los culos de las botellas estarán por aquí, pues empiezan ya a verse pues, que están bien, ¿no? No están doblándose sobre sí mismos. Pero estas botellas sí. ¿Cómo continuaremos cortando? Pues bueno, habría que buscar en la parte donde se podría simular más el corte o donde haya alguna deformación específica que podamos cortar. En nuestro caso, yo optaría por esta parte de aquí. También es cierto, aunque aquí el corte es probable que se vea, que podremos quitar esta tapita de aquí, que va a ser la parte superior de los cuellos de las botellas. Entonces también lo podemos separar para que nos haga un desplegado un poco más interesante. Esto, esto de por aquí y esto de por aquí. Vale. Marksim y a todo esto le vuelvo a dar un grab. Hay gente que le gusta activarse el auto ungrab, ¿vale? Con la U, en principio en el ungrab, pues aquí le puedes poner que sea automático, no me acuerdo de dónde. Pero bueno, había una opción que era para poner automático, yo me gusta hacer la mano.
Bien, ahora hemos desplegado un poco más. Para acabar de desplegar bien lo que serían estas boquillas, necesitamos que tenga un corte transversal, el cual procuraremos que esté, pues si podemos, en la parte trasera de nuestras botellas. ¿Por qué? Porque son las que van a ir pegadas, ¿no? Si las ponemos en una barra es la parte que no se va a ver de la botella. Desde aquí hasta donde haya corte. Bien, aquí en este caso podría hacer un corte más, pero bueno, desde aquí hasta el inferior. Vale. U máximo. Ahora lo selecciono todo y un grab. Bien, vemos aquí que ya nos empieza a hacer un desplegado un poco más interesante de los cuellos de las botellas. ¿Cómo continuaremos? Pues bueno, aquí ya habría que decidir dónde le metemos una taja, una señora taja, tanto a la parte superior de la botella como a la parte del cuello. Entonces, yo seguiría el mismo proceso, haría el corte pues ya por la parte trasera, si puedo continuar el sim. Para disimularlo yo lo suelo mover, yo suelo procurar que el corte no quede igual porque entonces ya no ves un corte completo, puedes ver un corte por un lado, un corte por el otro y lo disimulas más. Pero si vamos con la idea de que se van a ver principalmente por detrás, pues podríamos ir haciéndolo de esta manera. Seleccionamos toda la parte trasera, desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, o máximo. En esta no me convence hacer el corte por el medio. Esta, clear sim, cuando queremos eliminar un sim, pues eso, en lugar de mark, un clear. Yo creo que en esta le voy a hacer el corte por aquí. Va a quedar un poco más disimulado. En esta, aprovechando esta parte de aquí, pues lo mismo realmente. U maxim, ya que, por ejemplo, este lo por aquí se notará un poco menos. U maxim y tú de aquí hasta aquí. U clase. ¿Vale? Estas me ha gustado más hacérsela ahí. Por lo que digo, esta parte pues seguramente se verá menos. Si tengo la botella de atrás pues no se va a ver ese corte ahí. Estas son más complicadas, pero bueno, tienen más margen porque pueden rotar y le ves la forma todo el rato. Entonces tampoco tiene que ser. Luego, si nos acordamos de que aquí tenemos el corcho que también habrá que desplegarlo, pues necesitamos añadirle los mismos sims de antes. Aquí abajo del corcho, no sé si tenemos, no deberíamos tenerlo, pero bueno, posible que tengamos una cara, ¿vale? Esta cara debajo del corcho, pues a ver quién me lo deja puesto. Eh, Esto no es del corcho, esto sí es del corcho. Esto aquí podemos eliminarlo directamente. Bueno, no se va a ver, está dentro de la botella, no nos aporta nada, a no sé que queramos poner un corcho por encima de la mesa, que podría estar bien, podríamos hacer la versión de la botella abierta, la botella cerrada y dejar el corcho por ahí puesto. Y ahora que lo he pensado, lo tengo que hacer. Pero bueno, lo podríamos eliminar porque como no se va a ver, ¿vale? Entonces se vería la parte inferior de la botella. Pero bueno, entonces le dejo el vértice, que en cuyo caso, si lo quiero hacer así, pues le tendré que marcar el sim, igual que hemos hecho en la parte superior. Le tendré que hacer un corte por aquí. Y por último, y no menos importante, me voy a la vista lateral, G en Z, y lo voy a sacar para que en el vaqueado no me marque la forma de la botella. Realmente lo podría separar con la P, y ya que fuera un objeto diferente, y volvemos a todos nuestros objetos. Bien, volvemos a hacer un grab. Y aquí podemos empezar a ver ya qué tal se están desplegando nuestras botellas. Vemos que estas de aquí, que deben ser las cuadradas, no termina de funcionar especialmente bien. Podemos buscar otra parte donde hacer un corte similar que no se note mucho, que en mi caso voy a optar por hacerlo por aquí. Y probaré a desplegar. Entonces vemos que, bueno, lo soporta mejor. Lo de forma similar, sigue habiendo bastante tensión, así que si no, seleccionar por aquí y lo mismo. Maxim, lo que me haces esto, Maxim. Ujú. Entonces este estaba mal, no, este tendría que ser por aquí. O Maxim, o
un grab. De esta manera la botella sí que tiene más forma, tendría que quedar mejor. Aquí me está indicando que me he dejado un corte por hacer, que sería este de aquí. Maxim, un grab. Ay. Bien, lo que podemos fijarnos también, que suele ser un problema cuando se hacen botellas, es que cuando empieza esta deformación suele, suele conllevar mucha tensión. Entonces lo que podemos hacer es marcar la parte o el loop inferior donde puede haber estos cortes, en las botellas donde realmente esto puede ser un problema, y marcar el trim otra vez. Seleccionamos todo, creo que me dejo esto, ¿vale? Y un grab. Ahora aquí ya nuestras piezas empiezan a tener una forma bastante más sencillita. Podemos prácticamente reconocerlas todas. La idea o lo siguiente que habría que hacer sería organizarlas, ¿vale? Esto es lo que viene por defecto. Muchas veces pues las podremos ajustar entre ellas. Por ejemplo, si yo selecciono esto, lo puedo rotar 180 y ahora que antes no había espacio entre ellas, pues las puedo juntar para que haya más espacio. Aquí es donde vienen los add-ons que suelo utilizar que vienen bastante bien. Yo recomiendo mucho el Text Tools, pero también hay otro que hay que saber utilizar, ¿vale? Porque es muy conveniente, que es el Texel Density. El Texel Density, lo tengo por aquí, ¿vale? Es este de aquí, nos va a generar o nos va a ajustar la cantidad de píxeles, ¿no?, que tiene nuestro objeto según según su dimensión. ¿Cómo lo ajustamos? Pues bueno, lo que podemos hacer es añadir un cubo. Y este cubo de aquí asumimos que es de 2 por 2, porque pues, si nos vamos a las unidades le damos a ítem, ¿vale? Nos ponen 2 metros por 2 metros por 2 metros, ¿vale? O sea que estas botellas son descomunales. Lo que haremos será seleccionar todas las botellas y nos da vista frontal, y desde el 3 de curso, para que no nos las deformen, las reduciremos. ¿Qué pasa? Su escala se modificará, entonces habrá que aplicarla después. Y habrá que volver a ajustarlo. La alternativa que tenemos es seleccionarlo todo y hacerle una escala. Pero los centros van a quedar separados. Así que da igual cómo lo hagamos porque vamos a tener que aplicarlo. Así que me lo escalo así y ya está. Entonces, como es 2 metros, asumimos que 1 metro sería solo la parte superior. Este cuadrado de aquí sería 1 metro. Ahora mismo, las botellas, de forma medianamente proporcional, esta de aquí es la que mide 1 metro. ¿Cuánto mide una botella? Depende de la botella, pero unos 30-40 centímetros. O sea, sé que tiene que ser prácticamente algo menos de la mitad de este objeto. ¿Vale? Ahora estarían proporcionales, aproximadamente. Seguramente necesitaríamos algún elemento más de referencia que no solo este cubo, y luego podría haberlo medido y ver, coger una referencia a una botella si quisiera hacerlo exacto, pero simplemente estamos haciendo un asset. Bien, ahora como decía, todos estos objetos tienen el transform, ¿no? Pone la escala que está a 0,04. Esto puede dar problemas luego en un motor de juego, ya que le estás dando un valor y luego seguramente lo modificarás y lo rescalarás, entonces tienes que multiplicar ese valor por el otro. Ahora no hay tanto problema, pero antes podía serlo. Entonces, lo que nos conviene ahora es que todos los objetos tengan el mismo, tengan todo a 1, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es ponerlos a todos en posición 0. Aquí se me va a modificar el que está activo. Pues bueno, como todos tenían el centro en el 0, pues 0, 0, 0 y 0. Bien. Ahora a todos le voy a dar, este también tendría que estar en 0. ¿Vale? Y ahora a todos lo que les voy a decir es un control A. Aquí me aparece como aplicar la transformación, que este te lo coja con el valor de 1. Entonces va a multiplicar por 1 y el valor pues, se va a mantener regular, no va a hacerme variaciones decimales ni cosas raras. Entonces tenemos la opción de escala, que es la que hemos modificado, pero si no le damos a All Transforms y acabamos antes, porque a lo mejor puede haber una deformación que no nos hemos enterado y ahora cada objeto sigue teniendo el centro donde toca, porque esto lo que hace es modificar el centro. Shift C, ¿vale? ¿Cómo sé dónde está el centro? Pues le cambio el lugar de 3 de cursor al median point, que es el centro. Y los podréis separando uno a uno.
como yo quiero y vale. De esta manera los voy a tener. Aprieto y sigo teniendo mis UVs sin ningún problema. Vale. Lo siguiente que necesito hacer, volvemos al Texel Density, es comprobar cómo funciona el Texel Density de mi objeto, ¿vale? Entonces, hay una tabla, esta tabla se tiene que buscar, creo que ya lo referencié en un vídeo, si no seguramente lo referenciaré en este. Entonces tenemos un tamaño. Si este tamaño de textura, de Texel, depende de el medio al que vayamos a trabajar. Pues si va a ser, se va a ver en primera persona, se va a ver en tercera persona, se va a ver de lejos, un asset, un prop para móvil. Y todo esto lo podemos tener en cuenta. Entonces lo que nos interesa es ponerle una dimensión que se vaya a ver bien. Y casi siempre, ¿vale? Vamos a trabajar al doble de la calidad a la que le vamos a sacar. Yo como mucho recomiendo 1024, que son elementos muy pequeños. Tampoco nos vayamos aquí a matar. Entonces, píxel por metro, píxel por centímetro, en este caso pues estamos trabajando pues botellas, ¿no? Que serían centímetros. Y le podemos decir que nos calcule el texel density. Ahora en principio, no sé si ha hecho algo o no, no voy a mentir, pero bueno, lo que le podemos hacer es asignar checker material. De esta manera, de forma automática, sin problemas y sin tener que currárnoslo nosotros, si nos vamos a material, en principio ya nos asigna un checker. Si no peta. Vale. Nos asigna un checker. Esto lo podríamos hacer nosotros a mano, pero lo que se hace es asignarnos un material que ya tiene estos valores de aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es que calcule nuestra texel density. Le decimos, por favor, estos objetos tienen este tamaño, calcula su texel density, ¿vale? ¿Qué calidad tiene? Dice, el espacio de V es este. ¿Cómo se puede hacer? Pues se puede hacer desde un objeto y decir, vale, este es mi objeto original y luego seleccionar el resto, ¿vale? Vale. Y le decimos que setee nuestro texel density, que sería a 1024 este valor de aquí. Y luego le podemos decir esto. Texel density del objeto activo al resto. Y de esta manera nos ajusta de un texel density al resto. ¿Pero qué pasa? Ahora vemos que para que nuestro objeto esté en una textura 1080, nos está ocupando este espacio. En realidad no estamos aprovechando el espacio de las UVs. Pero bueno, aquí ya sabemos que está todo bien ajustado. Entonces si le subimos la calidad, va a aumentar la calidad de todos los objetos de forma proporcional. ¿Qué es lo que tiene? Pues bueno, ahora le podemos decir que nos haga un grab, que nos lo vuelva a ajustar y le podemos decir otra vez que setee nuestro texel density y nos volverá a ajustar esa proporción, ¿vale? Esto es un poco complicado de llevar y he hecho dos veces lo mismo, ¿vale? No es que lo haya repetido por repetir, es que he pensado que me lo haría diferente y me lo ha hecho igual. Entonces, cuando esto ya está seteado, pues sé que en mi set de UVs de una textura de 1024, esto ocuparía este tamaño en proporción. Así que tengo que ajustarlo. Pero como tengo una textura más grande, pues quiero aprovechar bien el espacio de UVs. Así que por eso lo que puedo hacer es otra vez en un grab y ahora sí, a partir de aquí empiezo a ordenar. Que yo sé que estoy como por encima de la calidad que necesito. Así que no hay ningún problema. Yo por un lado. Y ahora es cuando empiezan los problemas. El otro addon que suelo utilizar, voy a volver a estirar la parte de UVs. Bien. El otro addon que suelo utilizar es el Text Tools. Es gratuito también, es muy, pero que muy útil. Y si desplegamos aquí el V Layout, que cuando lo activamos nos aparece a la derecha, tenemos que nos puede organizar las piezas según el tipo de piezas. Pero ¿qué pasa? Como lo que digo, ¿no? Como están en botellas separadas, ¿vale? Como está separado, solo me lo hace de la activa, ¿vale? No está planteado, no está ajustada esta parte, entonces da ese pequeño problemita. ¿Cómo lo puedo solventar? Si lo que quiero es que me ordene todas las piezas, pues control J, junto todas las piezas, y ahora como todas son un objeto, si las selecciono, le digo, pónmelas en V, pues claro, V, ¿vale? Son los ejes. De esta manera me las coloca de forma proporcional lo mejor encajadas posibles. Aquí ya podemos decidir cómo vamos a hacer la dimensionalidad, si no queremos modificarla o si vamos a modificar, porque estos pequeños cambios pues, nos pueden hacer deformaciones en la textura. Y estos podemos ajustar de diferentes maneras. Podemos seleccionar y el propio Text Tools ya nos pone esta opción de aquí, que por ejemplo es alinear en el eje que le indicamos. ¿Vale? Esto lleva rato, esto lleva mucho rato, y luego habría que ponerse a hacer para que no sea tal. Así que yo, como tengo un ratón gaming, lo que hago es activarme los comandos por ratón y de esta manera no tarda tanto rato. Y ahora me los voy a activar. Bien, una vez activados los comandos, lo que hago es eso, pulsar un botón y me hace la secuencia de comandos, que en comandos es escala y o X, dependiendo del eje que nos interese, y 0.
Es lo mismo que hacemos cuando modelamos para que nos quede el objeto completamente plano en un eje. Le decimos en X, perdón, sí, en X, en Y y en Z, ¿vale? Entonces, pues hay que repetir este proceso con los edges que creamos que realmente están, pues eso, con más tensión o que puedan tener una deformación más evidente y de esta manera podemos aprovechar mejor el espacio de nuestras Vs. Seleccionado. Este no, por ejemplo, si no quiero hacérselo. Por aquí estaría bien. Por el tipo de formación. Esto está recto ya. Necesitaría. Esto tampoco. Te da que a lo mejor sí. Voy a hacer como un efecto un poco. Sobre todo se lo aplico a esto, a los objetos que veo que tienen alguna deformación más pronunciada, porque son formas más complejas, o lo que sea. De esta manera, pues se puede ajustar un poco más el nivel de detalle y hay algo más de control con esas piezas. Que seguramente en más de una ocasión pues acabaré deformando una pieza y si la textura pues se ve muy en primer plano o alguna cosa pues podría dar problemas. Una vez ajustado puedo volver a darle a que me setee en el eje Y. No sé si se ha apreciado pero hay un pequeño cambio, ¿no? Que es espacio que hemos ganado de separación. Luego lo que podemos hacer ya es empezar a ordenar nuestras Vs. Yo muchas veces me quito la imagen porque es un poco caótica de ver y vamos ajustando. Una de las cosas típicas cuando estamos empezando en 3D, a mí también me pasaba y supongo que le pasa a todo el mundo, es el planteamiento de por qué tiene que ser estas las Vs, porque no tengo más espacio en las Vs, que por cierto esto está muy ajustado. Siempre dejar un pequeño margen con los bordes para asegurarme que no haya problemas. Eh, este es el espacio. Se va a cargar una textura que al final va a ser una imagen 2D, que lo que necesitamos es que sea cuadrada. Por tanto, este es el espacio que hay. ¿Podríamos tener más espacio? Sí, pero computaría más el ordenador, por tanto, por eso se utilizan siempre imágenes en 2D. Luego, además, da igual, porque en este espacio le puedes poner la calidad que quieras. Esto me lo han dicho muchas veces y dices, no, es que no sé qué. No, es que es normal, cuesta al principio de entender y es tan sencillo como que yo le puedo poner aquí luego una textura 8K, por tanto, esta cara puede tener 700 o yo que sé, 1 millón de píxeles si quiero. Pero he de intentar eso, aprovechar el máximo espacio posible e irlo ajustando. Por eso siempre, casi siempre, cuando se hace una prueba o cuando te piden alguna cosa específica, te dicen que lo tienes que quieren que hagas las subes a mano. Porque tienes el control de dónde vas encajando las piezas, cómo se aprovecha mejor el espacio. Y muchas veces no tienes según qué addons o no tienes según qué herramientas. Estos addons que utilizo yo son gratuitos. Entonces cualquiera los puede utilizar y se pueden utilizar a nivel industrial y hay mucha gente que los usa. Pero es cierto que, pues eso, cuando haces una prueba o lo que sea, te piden que las hagas a mano, entonces necesitas tener un poco ese bagaje. Yo tampoco soy muy fan de las cosas automáticas. El problema de las cosas automáticas es que no tienes el control. Tú sabes que lo hace, pero no sabes cómo lo hace. Y si quieres que lo haga de una forma concreta, o entiendes muy bien la herramienta, estás muy acostumbrado a utilizarla, o no te la va a hacer como tú quieres, como tú necesitas que lo haga. A lo mejor te da la sensación de que sí, pero no. Entonces, pues bueno, siempre está bien saber hacerlo.
y practicarlo. Bueno, al final todo esto es práctica. Si no es que una pieza podría caber, pues bueno, rotar de esta manera que entre. También hay, también hay que intentar que las piezas queden todas y bien orientadas. Puede haber algún problema a la hora de orientar las piezas, sobre todo yo que sé, si ahora tuviera que poner etiquetas, es un caos. Estoy haciendo, si las tengo que hacer en una orientación diferente cada etiqueta. Así que me interesa también, pues, irlas, ir ajustando, procurando que se vea la botella en la orientación que toca, por lo menos las zonas donde les pueda poner eso, alguna etiqueta, alguna pegatina. Otra forma de hacerlo también sería utilizando decals, ¿ve? Por aquí, por ejemplo, esto creo que sí que me interesa aplanarlo. Está haciendo deformaciones raras y no está aprovechando tampoco el espacio. Podría ir comentando todo el proceso de por qué hago una cosa u otra, pero al final esto, lamentándolo mucho, es como el Tetris. ¿Comentar el Tetris puede ser entretenido? Sí, pero ¿quién narices lo comenta? No, ahora ha caído una pieza de 4 lados. ¿Cómo la introduce? Seguro que cada pieza tiene un nombre. Pero bueno, poco a poco, pues voy encajando y voy llenando el superespacio que tengo. Cuando... Lo bonito de esto es que cuando tienes un poco de experiencia, si consigues hacer unas UVs que realmente estén bien ordenadas, que aprovechen bien el espacio, la gente lo valora mucho. Las empresas, depende de qué tamaño. Si es una empresa pequeña, sí, porque estás demostrando que sabes hacer. Si es una empresa grande, pues bueno, sí, porque es una cosa que hay que saber hacer y se exige, pero no tanto en el sentido de que, bueno, pues si pueden tener un plugin que te lo ajusta más o menos o tienen que seguir una sistemática, pues lo harán. Mm, mm, Ahí mismo. Ya me quedan pocas piezas. Aquí. Siempre hay que procurar que las piezas no estén superpuestas. Si superponemos las piezas, quiere decir que van a compartir ese espacio de Vs. A no ser que queremos que que queramos que alguna parte sea exactamente igual, como por ejemplo los corchos, ¿no? Lo que he dicho antes, si vamos a hacer el corcho por separado, a lo mejor sí nos interesa que todos los corchos sean iguales, pero si no lo vamos a hacer de esta manera, pues realmente no necesitamos que sean iguales. Así que podemos intentar aprovechar el máximo de nuestro espacio.
Vale, y aquí estamos desaprovechando mucho espacio de Vs. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues tendríamos que ir cogiendo las piezas que podamos ir ajustando al espacio que tenemos, irlas colocando para que mis Vs queden lo más cuadradas posibles. Entonces dejando espacio suficiente como para incluso poderlas escalar aún más. Ir encajando piezas, ir sacando el espacio que buenamente se pueda. Por ejemplo, stop, stop aquí. En X. Es aburrido, ¿verdad?
Vale, bien. Ahora ya se empieza a apreciar un poco más, ¿no? Que estoy ganando ese espacio. Eh, rotar esto, vamos así. Mm, ejemplo así. Voy por aquí, voy por allá. Aquí. Vale, aquí vamos ajustando cada vez más. Vamos rellenando para ganar espacio donde se pueda, por ejemplo. Esta empieza por aquí. Bueno, puedo empezar por aquí. Que hay espacio suficiente. Lo que se superpone, pues tengo por aquí más sitio. Sí, botando. Aquí, por aquí sí.
Y ahora, ese diminuto espacio que he conseguido, lo que puedo hacer es centrar mis Vs y escalarlas. De esta manera estoy aprovechando aún más el espacio para ajustar mis Vs. Siempre he de procurar eso, que haya espacio, que haya margen para que no toquen el borde, mis Vs. Así. Y luego si veo que eso no puedo ajustarlo más, porque aquí ya hay piezas bastante complicadas, pues puedo acabar de ajustar para que aprovechen mejor el espacio. Por aquí veis, se me ha ido para afuera. Justo por aquí. Estas piececillas que solo han salido un par, pues como tengo sitio de sobras, teórico, que no me va a faltar. Genial. Eh, por aquí. Vale. Y como tiene su material puesto, pues puedo ver que tiene el máximo de detalle. Lo otro que puedo ver es la orientación de mis Vs, ya que puedo ver las letras, cómo se verían y todo. Pero bueno, como vamos a utilizar un programa como Substance Painter, no es un problema, porque Substance Painter lo que nos puede hacer es proyectar y nos tiene en cuenta el objeto en 3D, nos tiene en cuenta cómo quedaría o cómo lo estamos pintando. También lo podemos pintar a mano y eso no sería un problema. Sería un problema lo que digo para poner etiquetas y todo, pero bueno, Substance lo bueno que tiene es que lo puedes orientar. Estarías un poco más de rato, pero así tendríamos nuestro objeto o nuestras botellas con las UVs. Para más en el próximo vídeo.